Hay un momento en que todo debería terminar. El reloj marca la hora exacta. Los testigos observan en silencio. El procedimiento comienza y algo sale mal. La muerte, que parecía segura, falla. Pero ¿qué pasa cuando alguien cruza ese límite? Cuando un condenado a muerte sobrevive a su propia ejecución, ¿sigue perteneciendo al mundo de los vivos o ya fue declarado muerto por el sistema? Casos como el de Kenneth Eugene Smith, que enfrentó más de un intento de ejecución, o el de Alan Eugene Miller, cuya muerte involucró métodos controversiales, demuestran que esto no es solo una hipótesis macabra, sino una realidad concreta. Alva Campbell fue un criminal estadounidense condenado a muerte en Ohio. Su caso ganó notoriedad por la gravedad de sus crímenes y por un episodio inusual relacionado con el fallido intento de su ejecución. Antes del crimen que lo llevó al corredor de la muerte, ya tenía antecedentes violentos, incluyendo un asesinato previo por el que fue preso y luego liberado en libertad condicional. En abril de 1997, en el condado de Franklin, Ohio, Campbell robó el auto de Charles Diles, un joven de 18 años, y lo mantuvo bajo su control durante varias horas. Durante el secuestro, lo obligó a permanecer bajo amenaza constante. En un momento dado, le ordenó que se tirara al piso del vehículo. Ante la negativa, Campbell disparó 2 veces, quitándole la vida al joven. El crimen fue considerado especialmente grave por involucrar secuestro seguido de ejecución, además de que Campbell ya estaba en libertad condicional por otro homicidio. En 1998, Campbell fue juzgado y condenado por homicidio calificado, secuestro y robo agravados. Recibió la pena de muerte y fue enviado al corredor de la muerte en Ohio, donde estuvo cerca de 2 décadas. Durante ese tiempo, su defensa presentó varios recursos legales intentando revertir o aplazar la ejecución, pero sin éxito. Este hombre llevaba años destruyéndose físicamente ahí adentro. Enfermedades pulmonares graves, dependía del oxígeno con frecuencia, sospechas de cáncer encima de todo eso. Un cuerpo completamente deteriorado. En 2017, su caso llegó a revisión para considerar una posible clemencia, justamente por ese estado físico tan delicado. Pero no, las autoridades lo rechazaron por unanimidad y mantuvieron la ejecución programada como si nada. Y ahí está el equipo intentando aplicar la inyección letal, pero no encuentran una vena. Varios intentos, durante un tiempo prolongado, con el hombre visiblemente incómodo en la camilla, hasta que no pudieron continuar. Tuvieron que suspender la ejecución porque técnicamente era imposible seguir adelante. Eso casi nunca pasa. Es rarísimo que un procedimiento así se interrumpa una vez que ya comenzó. Y esto abrió preguntas muy serias sobre los métodos que se usan y sobre las condiciones médicas de quienes están en el corredor de la muerte. Tras el fracaso, Ohio reprogramó la ejecución para junio de 2019, pero Campbell nunca llegó a esa fecha. El 3 de marzo de 2018 murió en prisión a los 69 años, debido a graves problemas de salud y múltiples complicaciones médicas. Su muerte cerró el caso sin que la sentencia se llegara a cumplir. Wenceslao Moguel Herrera fue un soldado mexicano que se convirtió en una figura histórica curiosa por una razón muy poco común. Logró sobrevivir a su propia ejecución por fusilamiento. Nacido a finales del siglo XIX, participó en la Revolución Mexicana peleando junto a las fuerzas revolucionarias. Su caso se hizo conocido a nivel internacional y comenzaron a llamarlo el fusilado, precisamente por haber sobrevivido a algo que en condiciones normales es prácticamente imposible. El episodio ocurrió en 1915, durante la Revolución Mexicana, un conflicto marcado por disputas entre distintas facciones por el control del país. Moguel formaba parte de fuerzas insurgentes vinculadas al movimiento revolucionario. Tras una derrota militar, fue capturado por tropas enemigas y, como muchos otros combatientes, terminó siendo condenado a muerte de forma rápida y sin un juicio formal adecuado. Después de su captura en marzo de 1915, fue colocado junto a otros prisioneros que también esperaban su ejecución. Muchos de esos soldados eran jóvenes e inexpertos y fueron juzgados de manera sumaria.
fue incluido en un grupo destinado al fusilamiento, método común de ejecución militar en aquella época. No hubo proceso judicial completo, ya que la sentencia fue prácticamente inmediata. El día de la ejecución, Mogel fue colocado frente a un pelotón de soldados. Los militares dispararon varias veces, alcanzando su cuerpo entre 8 y 9 veces. Como era práctica común, un oficial se acercó y le dio el llamado tiro de gracia a quemarropa, apuntando a su cabeza para garantizar la muerte. Después de eso, su cuerpo fue dejado en el lugar junto a los demás ejecutados, siendo dado por muerto por todos los presentes. A pesar de los múltiples disparos y del tiro final, Mogel no murió. De forma casi inexplicable, ninguna de las balas alcanzó áreas vitales del cerebro, lo que permitió su supervivencia. Tras un tiempo, recuperó la conciencia entre los cuerpos y logró arrastrarse hasta encontrar ayuda. Algunas versiones afirman que llegó hasta una iglesia cercana. Otras dicen que fue hallado todavía entre los cadáveres. En cualquier caso, recibió atención médica y tras un periodo de recuperación logró sobrevivir, aunque con graves secuelas físicas y una desfiguración permanente. Después de recuperarse parcialmente, Mogel vivió durante décadas algo todavía más impresionante si consideramos la gravedad de sus heridas. Tuvo que someterse a cirugías para extraer balas y lidiar con las consecuencias físicas del fusilamiento, incluyendo daños severos en el rostro y en la mandíbula. Aún así, logró reconstruir su vida, formar una familia y vivir hasta la vejez. Su historia ganó fama internacional años después, cuando fue invitado a relatar su experiencia en el famoso programa Créalo o No, conocido por presentar hechos increíbles. A partir de ahí, Mogel comenzó a ser considerado un símbolo de supervivencia extrema, frecuentemente citado como uno de los únicos, sino el único, caso documentado de alguien que sobrevivió a un fusilamiento completo con tiro de gracia. Wenceslao Mogel vivió hasta 1976, falleciendo de causas naturales décadas después del episodio que pudo haberlo matado, siendo joven. Su historia sigue siendo uno de los relatos más impresionantes sobre ejecuciones fallidas, mencionada en libros, programas y debates sobre la pena de muerte, la resistencia humana y sucesos considerados casi milagrosos. Alan Eugene Miller fue un criminal estadounidense condenado a muerte en el estado de Alabama por el asesinato de 3 hombres en 1999. Su caso se hizo ampliamente conocido no solo por la violencia de los crímenes, sino también por una ejecución polémica décadas después, incluyendo un intento fallido y el uso de un método poco común: gas nitrógeno. El 5 de agosto de 1999, Miller cometió una serie de ataques armados en sus trabajos. Con una Glock calibre .40, irrumpió en una distribuidora de calefacción y aire acondicionado y mató a 2 compañeros, Lee Hall Brooks, de 32 años, y Christopher Yancey, de 28. Luego manejó unos 8 kilómetros hasta otro lugar donde había trabajado y asesinó a su exsuperador, Terry Jarvis, de 39 años. Las víctimas recibieron múltiples disparos, en lo que fue descrito como una ejecución deliberada. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Miller actuó por paranoia, creyendo que sus colegas esparcían rumores sobre él. Los testimonios indicaron que presentaba un comportamiento inestable y desconfiado. Aún así, el jurado consideró que tenía plena responsabilidad por sus actos, lo que llevó a una condena rápida. En el año 2000, Miller fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado y sentenciado a muerte. Fue enviado al corredor de la muerte en Alabama, donde permaneció por más de 2 décadas. El jurado recomendó la pena capital tras una deliberación corta, reflejando la gravedad y la claridad de las evidencias presentadas. La ejecución de Miller fue programada para el 22 de septiembre de 2022, mediante inyección letal. Sin embargo, el procedimiento falló cuando el equipo no pudo establecer acceso intravenoso para administrar las sustancias. Tras varios intentos y con el tiempo legal agotándose, la ejecución fue cancelada.
Después del fracaso, el estado de Alabama decidió usar un método alternativo llamado hipoxia por nitrógeno, en el que el condenado inhala gas nitrógeno puro provocando la muerte por falta de oxígeno. Este método era sumamente controversial y poco utilizado, y aún así, el plan siguió adelante. Alan Eugene Miller fue ejecutado el 26 de septiembre de 2024 en la prisión de Holman, en Alabama. Se convirtió en la segunda persona en la historia de los Estados Unidos en ser ejecutada por hipoxia de nitrógeno. Los testigos reportaron que tras el inicio del procedimiento presentó movimientos involuntarios, temblores y respiración irregular durante varios minutos antes de fallecer. En sus últimas palabras, Miller afirmó que no debería estar ahí y declaró su inocencia. Su ejecución generó un fuerte debate internacional, especialmente por el uso de un método considerado nuevo y polémico, y por los cuestionamientos éticos sobre el sufrimiento durante el procedimiento. William Duell fue un joven criminal inglés del siglo XVIII, famoso por protagonizar uno de los casos más impresionantes de supervivencia tras una ejecución. Nacido alrededor de 1724, tenía unos 16 o 17 años al ser condenado a muerte. Su historia cruzó los siglos como ejemplo rarísimo de fallo en ejecuciones por ahorcamiento, algo considerado en esa época un método prácticamente. Duell fue condenado por participar en un crimen brutalmente violento ocurrido en Londres, que involucró robo y agresión colectiva contra una mujer llamada Sarah Griffin, quien terminó muriendo a causa de las agresiones. El caso sacudió a la sociedad de la época y fue declarado culpable junto con otros implicados. Dada la gravedad del crimen, fue sentenciado a muerte en la horca, un castigo habitual en la Inglaterra del siglo XVIII. El juicio se realizó de forma rápida, como era costumbre en ese periodo. El sistema penal inglés aplicaba la pena capital para una amplia variedad de crímenes, especialmente los violentos. Tras ser declarado culpable, Duell fue enviado a una ejecución pública, en el famoso lugar de Tyburn, donde muchos condenados eran ahorcados frente a grandes multitudes. El 24 de noviembre de 1740, fue llevado a la horca junto con otros condenados. Fue ejecutado y permaneció colgado durante aproximadamente 20 minutos, tiempo considerado suficiente para garantizar la muerte por asfixia. Después de eso, su cuerpo fue retirado y declarado muerto por las autoridades. En esa época, era práctica común que los cuerpos de criminales ejecutados fueran enviados a instituciones médicas para ser diseccionados con fines anatómicos. Sin embargo, algo verdaderamente impresionante estaba a punto de suceder. Después del ahorcamiento, el cuerpo de Duell fue llevado a la sala de los cirujanos para ser diseccionado. Sin embargo, justo antes de iniciar el procedimiento, uno de los asistentes notó que seguía respirando. Su respiración empezó a intensificarse y rápidamente quedó claro que aún estaba vivo. Los médicos intervinieron realizando procedimientos como la sangría, muy común en esa época, y en unas 2 horas, Duell ya podía sentarse. Ese mismo día fue llevado de vuelta a la prisión. El caso generó una enorme conmoción pública, ya que oficialmente había sido declarado muerto. La supervivencia de Duell se atribuye a varios factores: la ejecución imperfecta y el frío intenso de ese día, que pudo haber ralentizado sus funciones vitales. Además, el método de ahorcamiento usado en esa época no siempre rompía el cuello. Muchas veces causaba una muerte lenta por asfixia, lo que aumentaba la posibilidad de errores al confirmar el fallecimiento. También hay registros de que su condición física y las circunstancias específicas del momento contribuyeron a que no muriera del todo durante el proceso. Tras lo ocurrido, las autoridades enfrentaron un dilema: ejecutar a Duell nuevamente o considerar que la sentencia ya había sido cumplida. Al final, decidieron no realizar una segunda ejecución. Su pena fue conmutada por transporte penal, es decir, exilio forzado hacia las colonias británicas en América del Norte. Este tipo de decisión no era del todo inusual en aquella época, ya que algunas personas interpretaban la supervivencia como una señal divina de que el condenado no debía morir. Duell fue enviado
regresado a América, donde vivió el resto de su vida. Terminó estableciéndose en Boston y vivió durante varias décadas después del episodio. Los relatos indican que murió alrededor de 1805, ya en edad avanzada, un destino extremadamente inusual para alguien que había sido oficialmente ejecutado años antes. Kenneth Eugene Smith fue un criminal estadounidense condenado a muerte en el estado de Alabama. Su caso se convirtió en uno de los más controversiales de la historia reciente de Estados Unidos, porque involucró dos intentos de ejecución, uno fallido y otro llevado a cabo con un método inédito y muy criticado, la hipoxia por nitrógeno, que ya mencionamos antes. En marzo de 1988, Smith participó en un asesinato a sueldo en Alabama. La víctima fue Elizabeth Sennett, asesinada dentro de su propia casa. El crimen fue planeado por el esposo de la víctima, quien contrató intermediarios, y Smith fue uno de los ejecutores. El móvil fue económico, y el caso se consideró especialmente grave por involucrar premeditación y conspiración. Smith fue juzgado y condenado por homicidio calificado en los años 90, recibiendo una sentencia de muerte. Pasó décadas en el corredor de la muerte presentando múltiples recursos judiciales a lo largo de los años, como ocurre en casos de pena capital en los Estados Unidos. En noviembre de 2022, Alabama intentó ejecutar a Smith mediante inyección letal. Sin embargo, el procedimiento falló porque el equipo no logró establecer un acceso intravenoso para administrar las sustancias. Después de varios intentos y con el tiempo legal agotado, la ejecución fue cancelada. Tras ese fracaso, el Estado decidió usar un método alternativo, la hipoxia por nitrógeno, que consiste en hacer que el condenado inhale gas nitrógeno puro, privando al cuerpo de oxígeno hasta la muerte. En ese momento, este método nunca había sido utilizado en ninguna ejecución en el mundo, lo que generó una fuerte preocupación entre expertos, organizaciones de derechos humanos e incluso la ONU. La ejecución ocurrió el 25 de enero de 2024, en la prisión de Oldman, en Alabama, convirtiendo a Smith en la primera persona de la historia ejecutada mediante ese método. Durante el procedimiento fue atado a una camilla y obligado a respirar nitrógeno a través de una mascarilla. El Estado aseguraba que la pérdida de conciencia ocurriría en cuestión de segundos, pero los testigos relataron que permaneció consciente durante varios minutos. El proceso completo tardó aproximadamente 20 minutos hasta que se declaró su muerte. La ejecución generó repercusión mundial y fuertes críticas. Expertos de la ONU afirmaron que el método podría constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Organizaciones de derechos humanos y abogados argumentaron que el procedimiento fue en la práctica un experimento humano ya que jamás había sido probado anteriormente en ejecuciones. Además, surgieron cuestionamientos legales importantes, como el hecho de que Smith fue sometido a un segundo intento de ejecución tras haber sobrevivido al primero, algo que su defensa consideró inconstitucional. Sin embargo, como pudimos ver, incluso después de toda esa polémica, el método fue utilizado nuevamente, también en Alabama. Maggie Dickson fue una mujer escocesa de principios del siglo XVIII, que se convirtió en una de las figuras más legendarias de Edimburgo. Su historia atravesó los siglos por un motivo extraordinario. Fue ejecutada oficialmente y aún así sobrevivió. Antes de eso, llevaba una vida simple como vendedora de pescado, hasta que las circunstancias la llevaron a un juicio y condena a muerte. Alrededor de 1723, Maggie fue acusada de ocultar el embarazo de un hijo ilegítimo. El bebé murió poco después de nacer y ella fue declarada culpable de esconder la gestación y el cuerpo del niño, un crimen que en aquella época podía llevar a la pena de muerte. Fue llevada de regreso a Edimburgo, juzgada y condenada a la horca en un sistema judicial rígido y despiadado con las mujeres en su situación. El 2 de septiembre de 1724, Maggie fue conducida al Grassmarket, el lugar donde las ejecuciones públicas se realizaban ante grandes multitudes. Fue colgada siguiendo el ritual habitual de la época y permaneció suspendida el tiempo considerado suficiente para garantizar su muerte. Tras esto fue declarada muerta, bajada de la horca y colocada en un ataúd para ser llevada a su ciudad natal, Musselburgh, donde sería enterrada. Sin embargo, algo increíble estaba a punto de ocurrir.
Durante el trayecto hacia el lugar de entierro, el grupo que transportaba el cuerpo hizo una parada en una posada. Fue en ese momento cuando algo increíble ocurrió. Empezaron a escuchar sonidos desde el interior del ataúd. Al abrirlo, descubrieron que Maggie estaba viva, respirando y moviéndose. Algunas versiones sugieren que el movimiento del carruaje o la entrada de aire en el ataúd la ayudaron a reanimarse. No existe una explicación definitiva, pero hay hipótesis que se citan con frecuencia, como el hecho de que el ahorcamiento no fue del todo eficaz, quizás por un error en la posición de la cuerda o en la técnica utilizada. El frío y las condiciones físicas pueden haber ralentizado sus funciones vitales, y además, el método de aquella época no siempre provocaba la muerte de manera inmediata. Después de lo ocurrido, las autoridades enfrentaron un dilema jurídico: ejecutar a Maggie nuevamente o considerar que la sentencia ya había sido cumplida. La decisión final fue que no podía ser ejecutada dos veces, ya que la condena original ya se había llevado a cabo. El caso fue interpretado por muchos como un acto de Dios, y Maggie fue oficialmente liberada. Después de sobrevivir al ahorcamiento, Maggie volvió a vivir con normalidad. Se reunió con su esposo, tuvo hijos y vivió aproximadamente 40 años más. Se convirtió en una figura famosa en la región, siendo reconocida en las calles y asociada a su increíble historia de supervivencia. No olvides suscribirte para ver más videos como este.